Que Dios te bendiga. Era un jueves por la tarde cuando Luis Miguel regresó temprano de su empresa. A los 35 años, este exitoso empresario había construido un imperio, pero su corazón permanecía helado desde la muerte de su esposa hace 3 años. Su mansión en las lomas de Chapultepec era tan fría como su alma, y su única luz era Gabriela, su hija de 8 años. Esa tarde, algo estaba diferente. La niñera llegó corriendo hacia él, con el rostro descompuesto por el pánico. «Señor Luis Miguel, Gabriela desapareció. La busqué por toda la casa y no está», gritó desesperada. El mundo se detuvo para él. Su hija, la única razón por la que seguía respirando, había desaparecido. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo de la mansión, su corazón latiendo como tambor de guerra. Tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Luis Miguel recorrió las calles elegantes del barrio, gritando el nombre de su hija con desesperación. Sus empleados se unieron a la búsqueda. Cada segundo que pasaba era una eternidad de agonía. «Gabriela, Gabriela», resonaba su voz por todo el vecindario. La angustia lo consumía mientras imaginaba los peores escenarios. ¿Y si la habían secuestrado? ¿Y si estaba herida? Su fortuna de nada servía si no podía proteger lo único que realmente amaba en este mundo. Después de 45 minutos de búsqueda desesperada, uno de sus empleados le gritó desde la entrada del parque: «Señor, la encontré, está en el parque». Luis Miguel corrió como nunca antes en su vida, su traje de diseñador empapado de sudor. Pero nada lo preparó para lo que vería. Allí, sentada en una banca del parque, estaba su pequeña Gabriela. Pero no estaba sola. A su lado, había una mujer de apariencia descuidada, con ropa sucia y rasgada, claramente viviendo en las calles. Luis Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Qué hacía su hija con esa extraña? Su instinto protector se activó inmediatamente. La palomita dice: «Cu, cu, ru, cu, cu». Escuchó que la mujer le decía suavemente a Gabriela, señalando las palabras en un libro infantil deteriorado. Su hija sonreía, algo que no había visto en meses. «¡Gabriela!», gritó acercándose rápidamente, pero se detuvo al ver la escena. La mujer no parecía amenazante. Al contrario, trataba a su hija con una ternura que lo desconcertó completamente. «Papá, mira, la señora Fernanda me está enseñando a leer mejor», dijo Gabriela con una sonrisa radiante. Luis Miguel se quedó paralizado observando la escena. La mujer que ahora sabía se llamaba Fernanda. Tenía unos 32 años, aunque la vida en las calles la había envejecido prematuramente. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia y bondad que lo sorprendieron. «Disculpe, señor», dijo Fernanda con voz suave, pero firme, poniéndose de pie con dignidad. Vi a la niña sola y tenía dificultades para leer. Solo quise ayudarla. Luis Miguel notó su forma de hablar educada y refinada. Nada que ver con lo que esperaría de alguien viviendo en las calles. «No se preocupe, no le hice ningún daño. Solo le enseñé algunas letras», continuó Fernanda recogiendo sus pocas pertenencias. Gabriela se aferró al brazo de la mujer. «No te vayas, Fernanda. Quiero seguir aprendiendo contigo». Luis Miguel sintió un nudo en la garganta al ver la conexión instantánea entre su hija y esta extraña mujer. Algo dentro de él se removió, una sensación que había enterrado hace años. «Espere», dijo Luis Miguel, cuando Fernanda comenzó a alejarse. «¿Usted es maestra?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla.
Fernanda se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Lo fui», respondió con voz quebrada. «Hace mucho tiempo». Luis Miguel observó más detenidamente. A pesar de su apariencia descuidada, había algo en ella que no encajaba con una persona común en situación de calle. Su forma de hablar, sus modales, la paciencia infinita con que trataba a Gabriela. «Papá, ¿puede quedarse Fernanda un ratito más? Me gusta cómo me enseña», suplicó su hija tomándolo de la mano. Luis Miguel miró a los ojos de Fernanda y por primera vez en años sintió algo más que frialdad. Había dolor ahí, pero también esperanza, una historia por contar, un misterio por resolver, pero sobre todo vio el efecto mágico que esta mujer había tenido en su hija en tan poco tiempo. ¿Qué secreto se escondía el pasado de esta misteriosa mujer que había logrado hacer sonreír a su hija como no lo había hecho en años? «Por favor, no se vaya todavía», le dijo Luis Miguel a Fernanda, sorprendiéndose a sí mismo con su propia petición. «Mi hija parece muy cómoda con usted y hace tiempo que no la veo tan feliz». Fernanda dudó, mirando alternadamente al elegante hombre y a la niña que la miraba con ojos suplicantes. «No quiero causarle problemas, señor. Entiendo que pueda parecer extraño», respondió señalando discretamente su ropa deteriorada. Luis Miguel se sentó en la banca del parque, algo que jamás habría hecho antes. «Mi nombre es Luis Miguel y esta es Gabriela, mi hija. ¿Le molestaría contarme un poco sobre usted?» Su voz había perdido toda la dureza empresarial, reemplazada por una curiosidad genuina. Fernanda se sentó cuidadosamente, manteniendo cierta distancia. «Me llamo Fernanda Morales. Hace 4 años era directora de la escuela primaria Benito Juárez», comenzó con voz temblorosa. Luis Miguel sintió un escalofrío. Conocía esa escuela. Era una de las más prestigiosas de la ciudad. Fernanda respiró profundo antes de continuar su relato, sus manos temblando ligeramente. «Estuve casada con Ricardo Vega durante 10 años. Cuando nos conocimos, él era un hombre sencillo. Trabajaba en una pequeña empresa de construcción. Gabriela se acurrucó junto a ella, intuitivamente ofreciendo consuelo. Yo trabajaba como maestra y después llegué a ser directora. Éramos felices, o eso creía. Teníamos una casa modesta, pero llena de amor. Planeábamos tener hijos». Su voz se quebró al recordar esos días felices. Luis Miguel escuchaba atentamente, reconociendo el dolor en sus palabras. Pero entonces Ricardo empezó a tener éxito en los negocios. Mucho éxito. En 2 años se convirtió en uno de los constructores más ricos de la ciudad. La ironía en su voz era palpable. Y yo me convertí en un estorbo para su nueva vida de millonario. Un día llegó a casa con papeles de divorcio y una sonrisa fría, continuó Fernanda, las lágrimas comenzando a brotar. Me dijo que iba a casarse con la hija de un político influyente, que necesitaba una esposa que estuviera a su altura social, que yo era demasiado ordinaria. Luis Miguel sintió una rabia inexplicable hacia ese hombre desconocido. Pero eso no fue lo peor. Fernanda sollozó. Se las arregló para que me despidieran de la escuela. Inventó historias sobre mi carácter. Sobornó a gente para que me difamaran. En 6 meses perdí mi trabajo, mi casa, mi reputación, todo. Gabriela tomó la mano de Fernanda instintivamente. «¿Y por qué no luchó?», preguntó Luis Miguel, aunque ya sospechaba la respuesta. «Intenté, señor Luis Miguel, pero él tenía dinero, influencias, abogados caros. Yo solo tenía mi palabra contra la de un millonario poderoso». Fernanda se secó las lágrimas con la manga de su suéter raído. «Durante 2 años he estado viviendo en las calles. Duermo en refugios cuando hay lugar, a veces en parques como este».
Luis Miguel sintió una punzada en el pecho. Él también era millonario. Él también tenía poder. ¿Sería capaz de hacer algo así? Pero nunca perdí mi amor por enseñar, continuó Fernanda con una sonrisa triste. A veces ayudo a niños en parques, les enseño a leer, matemáticas básicas. Es lo único que me queda de quien era antes. Gabriela la miró con admiración. Eres muy buena maestra, Fernanda. Mejor que cualquiera que he tenido. Luis Miguel observó la conexión entre ellas y sintió algo moviéndose en su corazón endurecido. Esta mujer había perdido todo, pero aún tenía más humanidad que muchas personas que conocía en su círculo social. Fernanda, dijo finalmente, ¿qué diría si le ofreciera ayudarla? La propuesta de Luis Miguel flotó en el aire como una promesa imposible. Fernanda lo miró con incredulidad, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Señor, yo no puedo aceptar caridad, respondió con dignidad, a pesar de su situación desesperada. No es caridad, replicó Luis Miguel firmemente. Es gratitud. Usted hizo algo que yo no he podido hacer en meses, hacer sonreír a mi hija. Gabriela sintió entusiasmada. Sí, papá, Fernanda me enseña cosas súper bonitas. Luis Miguel se puso de pie, tomando una decisión que cambiaría todo. Fernanda, tengo una propuesta que hacerle, una que podría cambiar nuestras vidas a todos. El corazón de Fernanda latía aceleradamente mientras esperaba sus siguientes palabras. Venga a vivir a mi casa. Enséñele a Gabriela. Sea su tutora privada. A cambio tendrá techo, comida, dignidad y un sueldo. Fernanda se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Podría una mujer que había perdido todo confiar nuevamente en la generosidad de un millonario? Fernanda se quedó inmóvil, como si las palabras de Luis Miguel fueran un sueño del que temía despertar. ¿Vivir en su casa?, repitió con voz temblorosa, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Sus manos se aferraron al libro deteriorado que tenía en el regazo, el mismo con el que había estado enseñando a Gabriela minutos antes. Señor Luis Miguel, yo no puedo aceptar algo así, murmuró, bajando la mirada avergonzada. Usted no me conoce realmente. No sabe si puedo ser de confianza. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, mezclando gratitud con terror. ¿Qué pensaría la gente? Una mujer sin hogar, viviendo en la mansión de un millonario. Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras, recordando todas las veces que había sido juzgada. Luis Miguel se acercó un paso más, su expresión mostrando una determinación que no había sentido en años. Fernanda, lo que piense la gente me tiene sin cuidado. Lo que me importa es mi hija. Gabriela corrió hacia Fernanda y se abrazó a sus piernas. Por favor, di que sí. Quiero que vivas con nosotros. El llanto de la niña quebró las defensas de Fernanda, quien la levantó en brazos instintivamente. Luis Miguel observó cómo Fernanda consolaba a su hija con una naturalidad que lo conmovió profundamente. Mi esposa murió hace 3 años, confesó con voz ronca, compartiendo por primera vez su dolor más profundo. Desde entonces, Gabriela ha estado triste, apagada. Las maestras que hemos contratado no logran conectar con ella. Se aclaró la garganta, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. En 20 minutos, usted logró lo que nadie había conseguido en meses, verla sonreír de verdad. Fernanda escuchaba cada palabra, sintiendo el peso de la confianza que este hombre estaba depositando en ella. Yo también perdí todo, continuó Luis Miguel. Tal vez no de la misma manera que usted, pero conozco el dolor de la traición, de la soledad,
Sus ojos se encontraron por primera vez con real comprensión mutua. No le estoy ofreciendo caridad, Fernanda. Le estoy ofreciendo una oportunidad de recuperar su dignidad, su propósito. La sinceridad en su voz hizo que Fernanda sintiera una esperanza que creía muerta para siempre. Y yo también necesito ayuda para ser mejor padre, admitió finalmente, bajando sus propias defensas. Fernanda respiró profundo, sintiendo cómo su corazón latía aceleradamente mientras procesaba la propuesta. ¿Y si no resulta? ¿Y si no soy lo que usted espera? Preguntó con honestidad, temiendo decepcionar a esta familia que acababa de conocer. Luis Miguel sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Entonces, habremos intentado algo bueno, respondió simplemente. Pero tengo la sensación de que va a resultar mejor de lo que cualquiera de nosotros imagina. Gabriela aplaudió emocionada. Vamos a ser como una familia de verdad. Sus palabras resonaron en el corazón de ambos adultos, llenando un vacío que no sabían cómo nombrar. Fernanda miró a Luis Miguel a los ojos, buscando cualquier señal de duda o engaño, pero solo encontró sinceridad. Está bien, susurró finalmente. Acepto, pero solo temporalmente, hasta que encuentre algo más estable. Luis Miguel asintió, aunque por dentro sabía que esta decisión cambiaría todo para siempre. Perfecto. Vamos a casa entonces, dijo extendiendo su mano hacia ella. Bienvenida a nuestra familia, Fernanda. El camino hacia la mansión fue silencioso, pero cargado de expectación. Fernanda iba sentada en el asiento trasero del Mercedes negro junto a Gabriela, quien no dejaba de hablar emocionada sobre todas las cosas que le iba a enseñar. Tengo muchos libros en mi cuarto y también juegos educativos que nunca uso, decía la niña con entusiasmo. Ay, papá, tiene una biblioteca enorme, pero yo no entiendo muchas de esas palabras difíciles. Fernanda sonreía ante la inocencia de la pequeña, sintiendo cómo su corazón maternal se despertaba después de años de hibernación. Luis Miguel las observaba por el espejo retrovisor, sorprendido por la facilidad con que Gabriela había aceptado a Fernanda. ¿Tiene alguna pertenencia que necesite recoger?, preguntó cortésmente. Fernanda negó con la cabeza, señalando la pequeña mochila que llevaba consigo. Esto es todo lo que tengo, dijo sin amargura, solo como un hecho. Luis Miguel sintió una punzada de dolor al darse cuenta de cómo la vida había despojado a esta mujer de todo. Bueno, dijo con determinación, mañana iremos de compras para conseguirle todo lo que necesite. Cuando llegaron a la imponente mansión en las lomas, Fernanda no pudo evitar sentirse intimidada. La construcción de estilo colonial mexicano se alzaba majestuosa, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro del patio principal. Es muy grande, murmuró, sintiendo de pronto el peso de la diferencia social entre ellos. Luis Miguel notó su incomodidad inmediatamente. Es solo una casa, Fernanda, un lugar donde vivir nada más, dijo con suavidad, tratando de tranquilizarla. El dinero no hace que sea más cálida o más feliz. Gabriela tomó la mano de Fernanda y la jaló hacia la entrada. Ven, te voy a enseñar mi cuarto. La empleada doméstica, doña Carmen, los recibió en la puerta con curiosidad evidente. Carmen, ella es Fernanda. Va a vivir con nosotros y será la tutora de Gabriela, anunció Luis Miguel con naturalidad. Por favor, prepara la habitación de huéspedes del segundo piso. Doña Carmen asintió, aunque sus ojos mostraban sorpresa y cierta desconfianza hacia la nueva inquilina.
Fernanda se dio cuenta inmediatamente de la tensión, pero decidió que tendría tiempo de ganarse la confianza del personal. Por ahora, solo quería no despertar de este sueño imposible. La primera noche en la mansión fue un torbellino de emociones para Fernanda. Se quedó despierta hasta altas horas, mirando el techo de la elegante habitación, que ahora era suya, sin poder creer que todo fuera real. La cama era más cómoda de lo que recordaba haber dormido en años. Las sábanas olían a suavizante de ropa cara y tenía un baño privado con agua caliente ilimitada. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «¿qué estoy haciendo aquí?». Se levantó varias veces durante la noche para asomarse a la ventana y ver los jardines iluminados, temiendo que al amanecer todo se desvaneciera como un espejismo cruel. Sus manos tocaron la ropa limpia que doña Carmen había dejado sobre la cómoda, un conjunto sencillo, pero nuevo, en su talla exacta. Luis Miguel había pensado en todo. A las 5 de la mañana, finalmente se quedó dormida, agotada por las emociones del día anterior. Pero incluso en sueños, una vocecita le susurraba que esto era demasiado bueno para durar, que los cuentos de hadas no les sucedían a mujeres como ella. Al día siguiente, Fernanda despertó con los rayos del sol filtrándose por las cortinas de seda. Por un momento, no recordó dónde estaba, hasta que los eventos del día anterior regresaron como una cascada de recuerdos increíbles. Se duchó con cuidado, casi como si fuera un ritual sagrado, y se puso la ropa limpia que habían dejado para ella. Bien. Cuando bajó al comedor, encontró a Luis Miguel desayunando mientras leía el periódico financiero. «Buenos días, Fernanda», la saludó con una sonrisa cordial. «Espero que haya dormido bien». Ella asintió tímidamente, aún sintiéndose como una intrusa en ese mundo de lujos. «¿Dónde está Gabriela?», preguntó, notando la ausencia de la niña. «Aún está durmiendo. Los sábados le gusta levantarse tarde», explicó Luis Miguel, sirviendo café en una taza de porcelana fina. «Pensé que podríamos hablar sobre la rutina de estudios que le gustaría establecer con ella». Fernanda sintió cómo la confianza comenzaba a crecer en su interior. Esto era territorio conocido. La educación, su verdadera pasión. Durante las siguientes horas, Luis Miguel y Fernanda planearon juntos un programa educativo completo para Gabriela. Fernanda explicaba con entusiasmo sus métodos de enseñanza, cómo hacer que el aprendizaje fuera divertido y significativo. «Gabriela es muy inteligente, pero está triste», observó Fernanda con perspicacia. «Los niños tristes no aprenden bien, porque toda su energía está concentrada en lidiar con su dolor». Luis Miguel la miró con admiración creciente. Esta mujer entendía a su hija mejor en un día de lo que él había logrado en 3 años. «¿Qué sugiere?», preguntó genuinamente interesado. «Necesitamos sanar su corazón primero. Después vendrá el aprendizaje», respondió Fernanda con seguridad. «Juegos, risas, tradiciones familiares, cosas que la hagan sentir amada y segura». Cuando Gabriela finalmente bajó a desayunar, encontró a los 2 adultos riendo por algo que Fernanda había contado. La niña sonrió al ver a su padre relajado por primera vez en mucho tiempo. «Fernanda, pensé que había sido un sueño», gritó corriendo hacia ella. «Estoy aquí, mi niña preciosa», le respondió Fernanda, abrazándola fuertemente. La transformación comenzó sutilmente, pero fue constante. Fernanda introdujo pequeños cambios que llenaron la mansión de vida. Enseñó a Gabriela canciones infantiles mexicanas, mientras preparaban juntas agua de Jamaica en la cocina. Organizó búsquedas del tesoro educativas por toda la casa,
donde cada pista era una lección de matemáticas o historia. Los almuerzos se convirtieron en momentos de conversación animada, donde Gabriela contaba chistes y Fernanda le enseñaba trabalenguas. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal, repetía Gabriela entre risas, tratando de no trabarse con las palabras. Luis Miguel las observaba desde la puerta de su oficina, sorprendido por los sonidos de alegría que ahora llenaban su hogar. Doña Carmen, inicialmente recelosa, comenzó a ablandarse al ver cómo Fernanda trataba a la niña con genuino amor maternal. «Esta mujer tiene algo especial», le comentó una tarde a Luis Miguel. Gabriela no había reído así desde que murió su mamá. Luis Miguel la sintió, sintiendo cómo algo se removía en su pecho cada vez que escuchaba las risas de su hija. Las noches se volvieron especiales también. Después de cenar, los 3 se reunían en la sala principal, donde Fernanda les contaba cuentos mexicanos tradicionales, con voces divertidas para cada personaje. Y entonces el conejo le dijo al coyote con voz chillona: «No me atrapes, que soy muy astuto», narraba teatralmente, haciendo reír a Gabriela hasta las lágrimas. Luis Miguel se encontraba esperando estos momentos durante todo el día, relajándose en su sillón favorito, mientras observaba la magia que Fernanda creaba cada noche. Una tarde, mientras ordenaban juntos la biblioteca, Fernanda encontró un álbum de fotos de la familia. «Esta es mi mamá», dijo Gabriela señalando una foto, pero sin la tristeza habitual. «Era muy bonita, ¿verdad?». Fernanda asintió acariciando el cabello de la niña. «Muy bonita, y seguramente te ama mucho desde el cielo». Luis Miguel, que había evitado hablar de su esposa durante años, sintió una paz extraña al escuchar esas palabras. Por primera vez, el dolor no lo ahogaba. Fernanda había traído algo que él creía imposible de recuperar: la esperanza de que podrían ser felices nuevamente. Pero mientras observaba la forma cariñosa en que ella trataba a su hija, comenzó a sentir algo más profundo y peligroso creciendo en su corazón. Una noche, Luis Miguel la encontraría en la terraza llorando en silencio, y esa conversación cambiaría todo entre ellos para siempre. Era una noche de octubre, cuando Luis Miguel salió a la terraza a tomar aire fresco, después de una junta de trabajo extenuante. Lo que encontró lo dejó completamente inmóvil. Fernanda estaba sentada en el columpio del jardín, llorando en silencio bajo la luz de la luna. Sus sollozos eran tan quebrados que parecían venir desde lo más profundo de su alma herida. Luis Miguel se quedó paralizado por un momento, sin saber si acercarse o respetar su privacidad. «¿Fernanda? ¿Está todo bien?», preguntó suavemente, caminando hacia ella con pasos cuidadosos. Ella se sobresaltó, secándose rápidamente las lágrimas con las mangas de su suéter. «Señor Luis Miguel, no lo escuché llegar», murmuró avergonzada. «Solo estaba tomando aire». Pero él pudo ver en sus ojos hinchados que había estado llorando durante horas. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio junto a ella en el columpio. Fernanda asintió tímidamente, haciendo lugar para él. «¿Qué la tiene tan triste?», preguntó con genuina preocupación, su voz más suave de lo que había sido nunca con otra persona. «A veces siento que no merezco esta oportunidad», confesó finalmente, su voz quebrándose, como si fuera una impostora en la vida de ustedes. Luis Miguel sintió una punzada en el corazón al escuchar sus palabras. «Fernanda, usted le ha dado más vida a esta casa en 2 semanas que toda la que había aquí en 3 años», le dijo con total sinceridad.
Gabriela despierta cada mañana emocionada, cantando las canciones que usted le enseña. Fernanda lo miró a través de sus lágrimas, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Pero yo no soy más que una mujer sin hogar, que usted recogió por lástima, susurró. No, exclamó Luis Miguel con más fuerza de la que pretendía. Usted es una maestra extraordinaria, una mujer valiente que no se rindió a pesar de perderlo todo. Se acercó un poco más, sus ojos brillando bajo la luz de las estrellas. Es una mujer que en 20 minutos logró hacer sonreír a mi hija como yo no había conseguido en años. Fernanda sintió cómo su respiración se aceleraba ante la proximidad de él. Usted no me recogió por lástima, Luis Miguel, dijo usando su nombre por primera vez sin el señor. ¿Verdad? Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. La traje a casa porque vi en usted algo que necesitábamos desesperadamente: esperanza. El silencio que siguió estuvo cargado de una electricidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los días que siguieron a esa conversación nocturna trajeron una nueva dinámica a la casa. Fernanda comenzó a implementar tradiciones mexicanas que llenaron el hogar de color y alegría. Mañana es Día de Muertos, anunció una tarde de finales de octubre. Les gustaría que armemos un altarcito para la mamá de Gabriela. Luis Miguel se quedó sin palabras. Había evitado hablar de su esposa durante años, y ahora esta mujer le ofrecía una forma hermosa de honrar su memoria. ¿Tú qué opinas, mi amor?, le preguntó a Gabriela, quien aplaudió emocionada. Sí, quiero hacerle un altar bonito a mami. Pasaron toda la tarde preparando el altar. Colocaron flores de cempasúchil, fotografías de Isabel, sus dulces favoritos y velas aromáticas. Cuéntame sobre tu mami, le pidió Fernanda a Gabriela mientras arreglaban las flores. Era doctora, muy inteligente, y hacía los mejores tamales del mundo, contó la niña con orgullo. Luis Miguel observaba desde lejos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez en años, recordar a Isabel no le causaba solo dolor, sino también gratitud por los momentos felices que habían compartido. Gracias, le susurró a Fernanda, cuando Gabriela no podía escuchar, por ayudarme a recordar que también hubo momentos hermosos. Las noches se volvieron aún más especiales después del Día de Muertos. Fernanda instituyó la tradición de las conversaciones de almohada, donde después de acostar a Gabriela, los tres se quedaban un rato más en su habitación, compartiendo anécdotas del día. ¿Saben qué fue lo mejor de mi día?, preguntaba Gabriela acurrucada entre Luis Miguel y Fernanda. Cuando papá se rió tan fuerte en el desayuno que se atragantó con el jugo de naranja, decía entre risitas. Luis Miguel fingía ofenderse, pero por dentro su corazón se hinchaba de felicidad al ver a su hija tan alegre y comunicativa. ¿Y lo mejor del tuyo, Fernanda?, preguntaba Gabriela. Ver cómo papá y tú se han vuelto amigos, respondía con una sonrisa misteriosa. Luis Miguel y Fernanda intercambiaban miradas cargadas de significado, ambos sintiendo que había algo más profundo creciendo entre ellos, pero sin atreverse a ponerle nombre. Una noche, cuando salían del cuarto de Gabriela después de las conversaciones de almohada, sus manos se rozaron accidentalmente al apagar la luz. Ambos sintieron una descarga eléctrica que los hizo detenerse en el pasillo, mirándose a los ojos bajo la tenue luz de los apliques de la pared. Buenas noches, Luis Miguel, susurró Fernanda con voz temblorosa. Buenas noches, Fernanda, respondió él, sabiendo que ya no podía seguir negando lo que sentía por ella. El momento decisivo llegó una tarde lluviosa de noviembre. Gabriela había salido con doña Carmen al supermercado,
y Luis Miguel decidió trabajar desde casa. Encontró a Fernanda en la biblioteca leyendo un libro de poesía mexicana que había tomado de uno de los estantes altos. Octavio Paz, observó él acercándose, un gran poeta. Fernanda sonrió cerrando el libro cuidadosamente. Hacía años que no leía poesía. Había olvidado lo hermoso que puede ser. Luis Miguel se sentó en el sillón frente a ella, notando cómo la luz de la tarde iluminaba su rostro, haciéndola ver más bella de lo que nunca había notado. «Usted también es poesía, Fernanda», le dijo sin pensar, sorprendiéndose de sus propias palabras. Ella se sonrojó intensamente, bajando la mirada. «No diga esas cosas, Luis Miguel. ¿Por qué no?», preguntó él, levantándose y acercándose a ella. «¿Por qué no puedo decirle lo hermosa que es, lo inteligente, lo bondadosa?» Fernanda se puso de pie también, su respiración agitada. «Porque usted es un millonario, y yo soy nadie», susurró con dolor. Luis Miguel tomó sus manos entre las suyas, sintiendo cómo temblaban. «Usted es todo, Fernanda. Es la luz que trajo vida a esta casa. La razón por la que mi hija vuelve a sonreír. La mujer que me está enseñando a vivir otra vez». Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y por primera vez en años, Luis Miguel sintió que su corazón volvía a latir por amor. El cumpleaños número 9 de Gabriela se acercaba como una fecha mágica que tenía a toda la casa en estado de expectación. «¿Qué le gustaría de regalo a la cumpleañera?», le preguntó Luis Miguel a Fernanda una mañana mientras desayunaban solos. Gabriela había salido temprano a clases de natación con doña Carmen. «A ella no le importan los regalos costosos», respondió Fernanda, con esa sabiduría maternal que había desarrollado. «Lo que más quiere es una fiesta donde se sienta verdaderamente amada». Luis Miguel asintió, pero había algo más en su mente. «Fernanda, yo quisiera pedirle un favor especial para esa noche». Ella lo miró con curiosidad, notando el nerviosismo en su voz. «Lo que necesite», respondió sin dudar. «Me gustaría que se vista elegante para la ocasión. Muy elegante». Luis Miguel había estado planeando algo desde hacía semanas, algo que ni él mismo se atrevía a admitir completamente. «Tengo un vestido en mente para usted», continuó, sonrojándose ligeramente. «¿Me permitiría comprárselo?». Fernanda sintió como su corazón se aceleraba. «Luis Miguel, no es necesario. Por favor», la interrumpió suavemente. «Hágalo por Gabriela. Y por mí». La intensidad en su mirada hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. La mañana del cumpleaños, mientras Gabriela jugaba en el jardín, llegó una caja elegante de la boutique más exclusiva de Polanco. Fernanda la abrió con manos temblorosas en la privacidad de su habitación. Dentro había un vestido azul marino de seda. Sencillo, pero increíblemente elegante, con un corte que realzaría su figura sin ser ostentoso. También había zapatos a juego, una delicada pulsera de plata y una tarjeta escrita a mano. «Para la mujer más hermosa que conozco. Gracias por devolvernos la alegría. Luis Miguel». Fernanda se quedó sentada en el borde de la cama, leyendo la tarjeta una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cuándo había sido la última vez que un hombre la había hecho sentir hermosa y valorada? Se acercó al espejo y se imaginó usando el vestido, pero inmediatamente la asaltaron las dudas. ¿Y si esto significa algo más? ¿Y si estoy malinterpretando sus intenciones?, se preguntó en voz alta. Pero al recordar la forma en que Luis Miguel la había mirado últimamente, con esos ojos llenos de ternura y algo más profundo,
Supo que no se estaba imaginando cosas. Algo estaba cambiando entre ellos, algo hermoso y aterrador a la vez. Solo por esta noche, se dijo a sí misma, me permitiré sentirme hermosa otra vez. La tarde transcurrió en un torbellino de preparativos para la fiesta. Gabriela estaba emocionadísima, corriendo por toda la casa en su vestido de princesa rosa mexicano que Fernanda había elegido especialmente para ella. «Fernanda, tienes que arreglarte ya», gritaba la cumpleañera, más emocionada por ver a su tutora elegante que por sus propios regalos. «Papá dice que vas a estar súper bonita». Luis Miguel había invitado a algunos compañeros de clase de Gabriela y a sus familias, creando un ambiente festivo, pero íntimo. El jardín estaba decorado con globos de colores, flores naturales y una mesa con los antojitos mexicanos favoritos de la niña. Tacos dorados, quesadillas, agua de horchata y un pastel de 3 leches que Fernanda había preparado con sus propias manos. «¿Dónde está Fernanda?», preguntaba cada 5 minutos Gabriela, buscándola por toda la casa. Luis Miguel también la buscaba con la mirada, nervioso por verla con el vestido que había elegido. Los invitados comenzaron a llegar, y la casa se llenó de risas infantiles y conversaciones animadas. Doña Carmen no dejaba de sonreír al ver a Gabriela tan feliz, rodeada de amigos y celebrando como una niña normal, por primera vez en años. Cuando finalmente Fernanda bajó por la escalera principal, el mundo se detuvo para Luis Miguel. El vestido azul marino se ajustaba perfectamente a su figura, realzando su belleza natural de una manera que lo dejó literalmente sin aliento. Su cabello castaño había sido peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro, y el maquillaje sutil había acentuado la profundidad de sus ojos color miel. Pero lo que más lo impactó fue la confianza que irradiaba, la forma en que caminaba con la cabeza en alto, como la mujer elegante y educada que siempre había sido antes de que la vida la derribara. «Fernanda, pareces una princesa», gritó Gabriela corriendo hacia ella. «Eres la más bonita de toda la fiesta». Varios invitados se voltearon para admirar a la hermosa mujer que bajaba las escaleras. Y Luis Miguel sintió una mezcla de orgullo y algo parecido a los celos. Fernanda se acercó a él con una sonrisa tímida. «¿Cómo me veo?», preguntó con inseguridad. Luis Miguel tomó su mano y la besó suavemente en el dorso, un gesto que la hizo temblar. «Está usted absolutamente radiante», le susurró al oído. «La mujer más hermosa de todo México». Sus palabras la hicieron sonrojar intensamente, pero también la llenaron de una felicidad que no había sentido en años. La fiesta transcurrió como un sueño. Fernanda se movía entre los invitados con gracia natural, conversando en español e inglés con los padres de los compañeros de Gabriela, muchos de los cuales eran empresarios del círculo social de Luis Miguel. «Su tutora es encantadora», le comentó una señora elegante. «Y qué bien habla. Se nota que es una mujer muy culta». Luis Miguel se hinchaba de orgullo cada vez que alguien elogiaba a Fernanda, sintiendo una conexión profunda con ella que iba más allá de la gratitud o la amistad. Cuando llegó el momento de cantar las mañanitas, todos se reunieron alrededor de Gabriela. Fernanda dirigió el coro con su voz melodiosa, enseñando a los niños la versión tradicional mexicana. Luis Miguel la observaba cantando, iluminada por las velas del pastel, y sintió como algo se rompía definitivamente en su corazón. Ya no podía negarlo más. Estaba enamorado de Fernanda, profundamente, irrevocablemente enamorado. Cuando ella lo miró y le sonrió mientras cantaba, él supo que tenía que decírselo pronto. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran
y Gabriela se durmiera exhausta pero feliz, tendría la conversación más importante de su vida. Fernanda le susurró cuando pasó cerca de él. «Necesito hablar con usted esta noche». Ella asintió, sintiendo que el momento que ambos habían estado evitando finalmente había llegado. Sería esa noche cuando finalmente confesarían los sentimientos que habían estado creciendo silenciosamente en sus corazones. Los últimos invitados se despidieron cerca de las 9 de la noche, y Gabriela se había quedado dormida en el sofá de la sala, agotada por toda la emoción del día. Luis Miguel la cargó suavemente y la llevó a su habitación, arropándola con el cariño de un padre que había redescubierto la alegría de serlo. «Fue el mejor cumpleaños de mi vida, papá», murmuró la niña medio dormida. «Gracias por hacer que Fernanda se viera como una princesa». Sus palabras tocaron profundamente el corazón de Luis Miguel, quien le dio un beso en la frente. «Que descanses, mi amor. Mañana seguiremos celebrando», le susurró. Cuando regresó a la planta baja, encontró a Fernanda recogiendo los últimos platos de la fiesta, aún con ese vestido azul que la hacía ver como una diosa. «Déjeme ayudarla», se ofreció, pero ella negó con la cabeza. «Ya doña Carmen se encargó de casi todo. Solo estoy terminando algunos detalles». Luis Miguel se quedó observándola, mientras doblaba con cuidado las servilletas de tela, sus movimientos gráciles y delicados. «Fernanda», dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que no podía controlar más. «¿Podríamos hablar?» En la terraza, bajo las estrellas. Ella se detuvo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, no sabía si estaba lista. La terraza estaba iluminada por la luna llena y las luces suaves del jardín, creando una atmósfera mágica y romántica. Luis Miguel había preparado 2 copas de vino tinto y las había colocado en la mesa pequeña junto al columpio, donde se habían sentado aquella primera noche que la encontró llorando. «Está preciosa la noche», comentó Fernanda nerviosamente, tratando de llenar el silencio cargado de tensión. «Como usted», respondió Luis Miguel sin dudar, acercándose a ella. «Fernanda, durante estos 2 meses usted ha transformado no solo la vida de mi hija, sino también la mía». Ella lo miró a los ojos, viendo una vulnerabilidad en él que nunca había mostrado antes. «Luis Miguel, por favor no diga cosas que...» ¿Qué? La interrumpió suavemente, tomando sus manos entre las suyas. ¿Que no debería sentir? ¿Que no debería decir en voz alta? Sus manos temblaban en las de él, y Fernanda sintió como todas sus defensas comenzaban a desmoronarse. «Somos muy diferentes. Usted es un millonario exitoso, y yo soy la mujer de la que me estoy enamorando», confesó de golpe, dejándola sin aliento. «La mujer que me está devolviendo la fe en el amor, en la vida, en todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Fernanda, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad aterrorizante. «No puede estar enamorándose de mí», susurró Fernanda con voz quebrada, apartando suavemente sus manos. «Yo no soy digna de su amor, Luis Miguel. Vengo de la calle. No tengo nada que ofrecerle». Él se acercó más, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo temblar. «No tiene nada que ofrecer. Fernanda, usted me ha dado más en 2 meses que lo que tuve en 3 años de soledad». Su voz se volvió más ronca, más intensa. «Me devolvió a mi hija, trajo alegría a mi casa, me recordó lo que es sentirse vivo». Fernanda retrocedió un paso, luchando contra sus propios sentimientos. «¿Pero qué dirá la gente?
¿Qué pensarán en sus círculos sociales cuando sepan que se enamoró de una mujer sin hogar? Luis Miguel se acercó de nuevo, reduciendo la distancia entre ellos. Me importa un comino lo que piense la gente, declaró firmemente. Lo único que me importa es lo que siento aquí. Se golpeó el pecho con fuerza, y lo que veo en sus ojos cuando me mira. Fernanda no pudo negar más lo evidente. Ella también había caído rendida ante este hombre noble y generoso. Luis Miguel, susurró, yo también siento algo muy profundo por usted. Sus palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión sagrada. El momento se volvió eterno. Luis Miguel se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Fernanda se quedó inmóvil, hipnotizada por la intensidad de sus ojos. ¿Puedo besarla?, preguntó en un susurro, su aliento acariciando su rostro. Fernanda cerró los ojos y asintió apenas, sintiendo cómo todo su mundo cambiaba para siempre. Cuando los labios de Luis Miguel tocaron los suyos, fue como si el cielo se abriera y todas las estrellas cayeran sobre ellos. El beso fue suave al principio, tímido y lleno de respeto, pero pronto se intensificó cuando ambos se entregaron completamente al sentimiento que habían estado negando durante semanas. Las manos de Luis Miguel acariciaron suavemente su rostro, mientras las de ella se aferraron a su camisa como si fuera su salvación. «Te amo, Fernanda», murmuró contra sus labios, usando por primera vez el tú, que marcaba una intimidad nueva entre ellos. «Te amo con todo mi corazón». Fernanda sentía como si fuera a desmayarse de la emoción. «Yo también te amo, Luis Miguel», confesó entre lágrimas de felicidad. «Te amo tanto que me duele el pecho». Se abrazaron fuertemente, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono bajo las estrellas mexicanas. Por primera vez en años, ambos se sentían completos. Esa noche se quedaron en la terraza hasta muy tarde, hablando de sus miedos, sus sueños, sus esperanzas para el futuro. Luis Miguel le contó sobre la soledad que había sentido después de la muerte de su esposa, sobre cómo había construido muros alrededor de su corazón para no volver a sufrir. «Pero usted los derribó todos, sin siquiera darse cuenta», le dijo acariciando su cabello. Desde el primer día que la vi enseñando a Gabriela en ese parque, Fernanda compartió sus propios temores, el miedo al abandono, la sensación de no merecer amor después de todo lo que había perdido. «Mi ex esposo me hizo creer que era una mujer que no valía nada», confesó con dolor, «que nunca nadie podría amarme de verdad». Luis Miguel tomó su rostro entre sus manos y la miró intensamente. Ese hombre era un idiota que no supo valorar el tesoro que tenía. Le dijo con voz firme, «Usted es la mujer más valiosa que he conocido en mi vida». Se besaron nuevamente, esta vez con la seguridad de un amor mutuo y verdadero. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Fernanda, aún temblando por la intensidad de sus emociones. «Vamos a ser felices», respondió Luis Miguel, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Los tres juntos, como la familia que ya somos en nuestros corazones». Fernanda se acurrucó en sus brazos, sintiendo por primera vez en años que había encontrado su hogar verdadero. ¿Podría este amor naciente resistir las pruebas que el destino estaba por ponerles enfrente? Los días que siguieron a esa noche mágica trajeron una nueva dinámica a la mansión. Luis Miguel y Fernanda trataban de mantener las apariencias durante el día por Gabriela y doña Carmen, pero las miradas cómplices, las sonrisas secretas y los roces accidentales estaban cargados de una electricidad que era imposible de ocultar completamente. «Buenos días, Fernanda»,
La saludaba Luis Miguel cada mañana en el desayuno, pero su voz tenía un tono diferente, más cálido, más íntimo. «Buenos días, Luis Miguel», respondía ella, sonrojándose ligeramente, cuando sus dedos se tocaban al pasarse la mermelada. Gabriela observaba estos intercambios con curiosidad infantil. «¿Por qué papá y tú se ven tan contentos últimamente?», preguntó una mañana mientras desayunaban hot cakes. «Porque somos muy felices de tenerte en nuestras vidas, mi niña preciosa», respondió Fernanda, desviando hábilmente la pregunta. Luis Miguel sonrió, admirando la forma natural en que ella manejaba la situación. Doña Carmen, con su sabiduría de años, se limitaba a sonreír discretamente mientras servía el café. Había algo diferente en el ambiente de la casa, algo hermoso que le hacía sentir que por fin esta familia había encontrado la paz. Las tardes se volvieron momentos de conexión más profunda. Mientras Gabriela hacía la tarea en su cuarto, Luis Miguel y Fernanda encontraban excusas para estar juntos, revisar la biblioteca, organizar los juegos educativos, planear las actividades de la semana. ¿Necesita ayuda con esos libros?, ofrecía Luis Miguel, acercándose a ella cuando la veía alcanzando los estantes altos. «Gracias», respondía Fernanda, sintiendo cómo su corazón se aceleraba cuando él se ponía detrás de ella para alcanzar el libro que necesitaba. En esos momentos, cuando sus cuerpos estaban cerca, ambos sentían una tensión deliciosa que los hacía temblar. Fernanda le susurraba a Luis Miguel al oído, aprovechando la cercanía. «Cada día me enamoro más de ti». Ella se volteaba en sus brazos, perdiendo todo control cuando veía esos ojos que la miraban como si fuera lo más precioso del mundo. «Luis Miguel, alguien podría vernos», susurraba, pero sin hacer el menor esfuerzo por alejarse. «No me importa», respondía él, acariciando su mejilla suavemente. «Quiero que todo el mundo sepa que te amo». Estos momentos robados se volvieron adicción para ambos, pequeñas dosis de intimidad que los mantenían contando las horas hasta poder estar solos nuevamente. Las noches se convirtieron en su momento sagrado. Después de acostar a Gabriela y asegurarse de que doña Carmen se había retirado a sus habitaciones, se encontraban en la terraza como dos adolescentes enamorados. «Te he estado esperando toda la tarde», le confesaba Luis Miguel cada noche, tomando sus manos y llevándolas a sus labios. «Yo también», admitía Fernanda, ya sin pena de mostrar sus sentimientos. Se sentaban juntos en el columpio, él con el brazo alrededor de sus hombros, ella acurrucada contra su pecho, compartiendo sus pensamientos más profundos bajo las estrellas. «¿En qué piensas cuando me miras así?», le preguntaba Fernanda una noche, notando la intensidad de su mirada. «Pienso en lo afortunado que soy», respondía Luis Miguel, acariciando su cabello. «Pienso en cómo la vida me quitó todo y después me lo devolvió multiplicado contigo». Se besaban lentamente, saboreando cada momento de intimidad. «Tengo miedo», confesaba a veces Fernanda. «¿De qué, mi amor?». «De despertar y descubrir que todo esto fue un sueño». Luis Miguel la estrechaba más fuerte. «Esto es real, Fernanda, lo más real que me ha pasado en la vida». Sus conversaciones se extendían hasta altas horas, construyendo una intimidad emocional que era tan poderosa como la física. Una noche de noviembre, mientras paseaban por el jardín iluminado por la luna, Luis Miguel se detuvo junto a la fuente central y tomó las manos de Fernanda entre las suyas. «Fernanda, hay algo que necesito decirte», comenzó con voz seria. Ella sintió un escalofrío de pánico. «¿Qué pasa? ¿Te has arrepentido de...?» «Ah, no», la interrumpió rápidamente,
acariciando su rostro para calmarla. Todo lo contrario, quiero hablar contigo sobre nuestro futuro. Fernanda sintió como su corazón se aceleraba. Sé que recién estamos comenzando esto, pero necesito que sepas que mis intenciones son completamente serias, continuó Luis Miguel. No eres solo un romance para mí, Fernanda. Eres la mujer con la que quiero construir una vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ella. ¿Estás seguro? Porque yo vengo con muchas heridas, muchos miedos. Luis Miguel la besó suavemente en los labios. Y yo vengo con una hija que ya te ama como a una madre, con una casa que necesita tu risa, con un corazón que por fin volvió a latir gracias a ti. Se abrazaron fuertemente, ambos sintiendo que habían encontrado su destino en los brazos del otro. Te amo tanto que a veces no puedo respirar, le susurró Fernanda al oído. Entonces respira conmigo, respondió él, para toda la vida. Esa misma noche, mientras se despedían en el pasillo que llevaba a sus respectivas habitaciones, Luis Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. Fernanda la llamó suavemente cuando ella ya estaba en la puerta de su cuarto. Sí, mañana quiero llevarte a un lugar especial, solo tú y yo. Ella sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿A dónde? Es una sorpresa, sonrió Luis Miguel, pero necesito que sepas que es algo muy importante para mí, algo que quiero compartir solo contigo. Fernanda asintió, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. ¿Debo preocuparme?, preguntó con una sonrisa tímida. Luis Miguel se acercó y la besó en la frente con infinita ternura. Solo debes prepararte para ser muy feliz, le susurró, más feliz de lo que jamás has imaginado. Esa noche, ambos se quedaron despiertos hasta muy tarde. Él, planeando la sorpresa más importante de su vida. Ella sintiendo que el destino finalmente le estaba devolviendo todo lo que la vida le había quitado. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que el pasado estaba a punto de tocar a su puerta, trayendo consigo una prueba que pondría a prueba la fortaleza de su amor recién descubierto. La mañana que cambiaría todo comenzó de manera perfecta. Luis Miguel había planeado llevar a Fernanda a Xochimilco para un paseo romántico en trajinera, donde tenía preparada una sorpresa que la haría llorar de felicidad. ¿Lista para nuestra aventura?, le preguntó mientras subían al auto, sus ojos brillando de emoción. «Más que lista», respondió Fernanda, radiante de felicidad, en un vestido blanco que él le había regalado la semana anterior. Gabriela se había quedado con doña Carmen, emocionada porque sabía que ese día era especial para sus dos personas favoritas en el mundo. «Que se diviertan mucho», les había gritado desde la ventana, agitando las manos. «Y tráiganme flores bonitas». Durante el camino, Luis Miguel tomaba la mano de Fernanda cada vez que se detenían en los semáforos, acariciando sus dedos con ternura infinita. «¿Estás nervioso por algo?», le preguntó ella, notando cierta tensión en él. «Solo emocionado», mintió Luis Miguel, tocando inconscientemente la pequeña caja de terciopelo que llevaba en el bolsillo de su saco. Muy emocionado. Pero cuando llegaron a Xochimilco y comenzaron a caminar hacia el embarcadero, lo que vieron los dejó helados. Ahí, esperándolos junto a una trajinera lujosamente decorada, estaba Ricardo Vega, el exesposo de Fernanda, el hombre que la había traicionado, abandonado y destruido su vida. Había aparecido como un fantasma del pasado. «Hola, Fernanda», dijo con esa sonrisa falsa que ella recordaba también. «Te ves diferente». Ricardo había envejecido bien. Su dinero le había comprado buenos trajes, tratamientos estéticos y una apariencia de éxito que irradiaba por todos lados. «¿Qué haces aquí, Ricardo?»,
Preguntó Fernanda con voz temblorosa, aferrándose instintivamente al brazo de Luis Miguel. ¿Cómo sabías que estaríamos aquí? Luis Miguel sintió una furia salvaje creciendo en su pecho, pero mantuvo la compostura por Fernanda. La pregunta correcta es, ¿qué quiere usted con mi novia?, dijo con voz controlada pero amenazante. Ricardo soltó una carcajada desagradable. ¿Tu novia? Amigo, esta mujer fue mi esposa durante 10 años. La conozco mejor que tú. Se acercó más a Fernanda, ignorando completamente a Luis Miguel. Fane, porque supe que estás viviendo con un millonario, continuó con desprecio. Siempre fuiste muy astuta, Fernanda. Lograste conseguir a otro idiota que te mantuviera. Las palabras de Ricardo cayeron como cuchilladas en el corazón de Fernanda, despertando todos los fantasmas de inseguridad que había logrado superar. No le hable así, rugió Luis Miguel, poniéndose entre Ricardo y Fernanda. Usted no tiene derecho a acercarse a ella después de lo que le hizo. Ricardo lo miró de arriba a abajo con desprecio. ¿Y tú qué sabes de lo que pasó entre nosotros? ¿Te contó toda la verdad tu queridita? Sus ojos brillaron con malicia. Te contó que me rogó que no la dejara, que se humilló suplicándome que volviéramos. Fernanda sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Para allá, Ricardo, por favor, susurró con voz quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto? Ricardo sonrió con crueldad. Porque me divierte en este tipo de reuniones familiares, dijo sarcásticamente. Y porque quería ver si realmente habías cambiado, o si sigues siendo la misma mujer desesperada que acepta las migajas de cualquier hombre que se apiade de ella. Luis Miguel sintió que la sangre le hervía en las venas. Lárguese ahora mismo, antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme, amenazó con voz peligrosa. «Oh, qué millonario», se burló Ricardo. «¿Vas a pelearme por los restos de mi exmujer?» Fernanda comenzó a llorar, sintiendo como todas las heridas que creía sanadas se abrían nuevamente. «Luis Miguel, vámonos de aquí, por favor», suplicó. «No quiero que esto se ponga peor». Pero Ricardo no había terminado. «¿Sabes por qué la dejé realmente?», le dijo a Luis Miguel, ignorando las súplicas de Fernanda. «Porque descubrí que no podía tener hijos. Una mujer estéril, ¿para qué me servía?». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en el corazón de Fernanda. Nunca le había contado eso a Luis Miguel, ese dolor secreto que cargaba como una vergüenza. «Sí, amigo», continuó Ricardo con sadismo. «Tu perfecta novia nunca podrá darte más hijos. Tu hija nunca tendrá hermanos por culpa de ella». Fernanda se dobló sobre sí misma, sollozando descontroladamente. «Ya basta», gritó Luis Miguel, tomando a Ricardo por la solapa. «Suficiente. No vuelva a acercarse a ella o lo voy a matar con mis propias manos». Ricardo se liberó del agarre, arreglándose la ropa con teatralidad. «Tranquilo, millonario. Ya terminé aquí». Miró a Fernanda con desprecio una última vez. «Cuando se canse de ti, Fernanda, ya sabes dónde encontrarme. Aunque dudo que quiera volver a recoger algo tan usado». Dicho esto, se alejó caminando tranquilamente, dejando detrás una estela de destrucción emocional. Fernanda temblaba como una hoja, todos sus miedos e inseguridades regresando con fuerza devastadora. «Luis Miguel», susurró entre lágrimas. Hay cosas que no te he contado, cosas que tal vez cambien lo que sientes por mí». Luis Miguel se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Mírame, Fernanda», le pidió con voz suave pero firme. «Mírame a los ojos». Ella levantó la vista, sus ojos color miel anegados en lágrimas. «Nada de lo que acabas de escuchar cambia lo que siento por ti».
declaró solemnemente. ¿Me escuchas? Absolutamente nada. Fernanda negó con la cabeza sus inseguridades más profundas, saliendo a la superficie. Pero no puedo darte hijos, Luis Miguel. Nunca podremos tener una familia completa. Él sonrió con una ternura que la desarmó completamente. ¿Una familia completa? Fernanda, ya tenemos una familia completa. Tú, yo y Gabriela. ¿Qué más perfecta podría ser? Se puso de pie y la abrazó fuertemente. Y si algún día queremos más hijos, hay 1000 formas de construir una familia, pero eso no importa ahora. La besó suavemente en los labios. Lo único que importa es que te amo exactamente como eres, con todas tus heridas, todos tus miedos, todas tus cicatrices. Fernanda se aferró a él, como si fuera su salvavidas. ¿De verdad no te importa? De verdad no me importa, confirmó Luis Miguel. Ahora me permites preguntarte algo muy importante. Su nerviosismo inicial regresó, y Fernanda se dio cuenta de que había algo más en esa salida que aún no había sucedido. ¿Sería capaz el amor verdadero de triunfar sobre las heridas del pasado y los miedos más profundos del corazón? Luis Miguel secó delicadamente las lágrimas de Fernanda con su pañuelo, mirándola con esos ojos llenos de amor que la tranquilizaban como ninguna palabra podría hacerlo. Fernanda, ese hombre ya no puede lastimarte, le dijo con voz firme pero tierna. Nunca más mientras yo esté aquí contigo. Ella asintió tratando de recuperar la composura, pero aún temblaba por el encuentro con Ricardo. Luis Miguel, tengo tanto miedo, confesó. Miedo de que algún día te des cuenta de que puedes encontrar a alguien mejor, alguien completa, alguien que... Él puso un dedo suavemente sobre sus labios para silenciarla. ¿Mejor que tú? Imposible. Eres la mujer más valiente, más noble, más hermosa que conozco. Su voz se llenó de emoción. Eres la mujer que salvó a mi hija de la tristeza, que llenó mi casa de risas, que me enseñó a amar otra vez. Se apartó un paso de ella, y para su total sorpresa, se arrodilló ahí mismo en el embarcadero de Xochimilco. Y por eso Fernanda Morales, dijo sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, quiero hacerte la pregunta más importante de mi vida. Fernanda se llevó las manos a la boca, sus ojos abriéndose enormemente. Luis Miguel, ¿qué estás haciendo? Te estoy pidiendo que te cases conmigo, declaró Luis Miguel, abriendo la cajita para revelar un hermoso anillo de compromiso, con un diamante que brillaba como las lágrimas en los ojos de Fernanda. Quiero que seas mi esposa, la madre de Gabriela, mi compañera para toda la vida. Su voz se quebró de la emoción. Sé que apenas han pasado 3 meses desde que nos conocimos, pero sé con cada fibra de mi ser que eres la mujer de mi vida. Fernanda se quedó inmóvil, sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Quieres casarte conmigo a pesar de todo lo que acabas de escuchar? Luis Miguel sonrió con lágrimas en los ojos. Me quiero casar contigo precisamente por todo lo que eres, incluyendo tu pasado, tus heridas, tus miedos. Se puso de pie y tomó su mano izquierda. Fernanda, tú me salvaste la vida, me devolviste la alegría, la esperanza, la capacidad de amar. La besó suavemente en los labios. Ahora déjame salvarte yo a ti. Déjame amarte como mereces ser amada, protegerte como mereces ser protegida. Fernanda sintió cómo su corazón se hinchaba de una felicidad tan intensa que creía que iba a explotar. ¿Es real esto? ¿Realmente me estás proponiendo matrimonio? Tan real como mi amor por ti, respondió él.
¿Cuál es tu respuesta, mi amor? Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Fernanda, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Sí, susurró primero, y luego gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Sí, 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 quiero casarme contigo. Luis Miguel le colocó el anillo en el dedo con manos temblorosas, y después la levantó en brazos y la hizo girar mientras ambos reían y lloraban de felicidad. Te amo tanto, Fernanda. Te amo con toda mi alma, le decía mientras la besaba apasionadamente. Y yo te amo a ti, Luis Miguel. Eres el hombre más maravilloso del mundo. Se abrazaron fuertemente, sintiendo como todas las heridas del pasado se desvanecían en ese momento perfecto. ¿Sabes qué significa esto?, le preguntó Luis Miguel con una sonrisa traviesa. ¿Qué? Que Gabriela se va a volver loca de felicidad. Ha estado rogándome que te pidiera que fueras su mamá para siempre. Fernanda se rió entre lágrimas. Ella fue la primera en robarse mi corazón antes que tú, y ahora los tres seremos una familia de verdad, dijo Luis Miguel, tomando su rostro entre las manos. Para toda la vida, mi amor, para toda la vida. El viaje de regreso a casa fue mágico. Fernanda no dejaba de mirar su anillo, aún sin poder creer que todo fuera real. ¿Cómo sabías que diría que sí?, le preguntó a Luis Miguel, acurrucada en su brazo en el asiento trasero del auto. Porque vi en tus ojos el mismo amor que yo siento, respondió él, besándola en la frente. Y porque Gabriela me amenazó con no hablarme nunca más si no te convertía en su mamá oficial, agregó riendo. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Gabriela esperándolos en la puerta principal, brincando de emoción. ¿Ya se lo preguntaste, papá? ¿Ya se lo preguntaste?, gritaba la niña. Fernanda se arrodilló a su altura y le mostró el anillo. ¿Qué te parece si ahora soy tu mamá para siempre?, le preguntó con voz suave. Gabriela gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Sí, 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 siempre quise una mamá como tú. Los tres se abrazaron fuertemente en la puerta de su casa, formando finalmente el círculo perfecto de amor que habían estado buscando sin saberlo. Doña Carmen observaba desde la ventana, secándose las lágrimas de emoción. Gracias, Dios mío, susurraba. Por fin esta familia encontró la felicidad. Esa noche cenaron juntos como familia oficialmente comprometida, planeando una boda íntima, pero hermosa, hablando de sus sueños compartidos, riendo hasta que les dolía el estómago. 6 meses después, en los jardines de la misma mansión, donde Fernanda había encontrado el amor y la esperanza, se celebró la boda más hermosa que la Ciudad de México había visto en años. Fernanda caminó hacia el altar de la mano de Gabriela, quien había insistido en entregarla a su papá, vestida con un traje de paje color rosa mexicano. «Cuida mucho a mi papá», le susurró Gabriela a Fernanda, antes de entregarle la mano a Luis Miguel. «Y tú cuida mucho a mi nueva mamá», le respondió Luis Miguel a su hija, guiñándole un ojo. La ceremonia fue perfecta, con mariachis tocando las mañanitas y los invitados llorando de emoción al ver a esta familia que había renacido del dolor. Por el poder del amor verdadero, los declaro marido y mujer, anunció el juez, y cuando Luis Miguel besó a su esposa, todo el jardín estalló en aplausos y gritos de alegría. «Te amo, señora de Hernández», le susurró Luis Miguel al oído. «Y yo te amo a ti, mi esposo querido», respondió Fernanda, sintiéndose la mujer más afortunada del universo. Esa noche, mientras bailaban su primera pieza como esposos, Fernanda miró hacia las estrellas y agradeció silenciosamente a Dios por haber convertido su historia de dolor
en el cuento de amor más hermoso que jamás había soñado. El amor había triunfado, la esperanza había vencido, y 3 corazones heridos habían encontrado la sanación en el abrazo perfecto del destino. ¿Te gustó esta historia que nos enseña que el amor verdadero puede sanarlo todo? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario. Recuerda, nunca es tarde para volver a creer en los finales felices. Que Dios te bendiga.